¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Sube. Estoy aquí de nuevo para hacer otro aporte. Este video será un poquito largo, pero es muy bueno, tiene contenido. Ah, las razones por las que el Instituto de Aurelio Baldor fueron cerradas, bueno, es algo complejo y no me voy a meter en ese asunto porque mi punto y mi objetivo acá es enseñar álgebra. He sido un apasionado de los temas de matemática y de álgebra toda mi vida. Y toda mi vida tuve la complejidad de no entender muy bien. Así es que me dediqué a observar el álgebra con pasión, con deseo, querer saber, dominar un tema que aspiraba que otros dominaban. Decían que yo no podía, pero notaba que era yo un poco más capaz en lógica y en inteligencia que muchos de mis compañeros. Entonces decía, ¿cómo es posible que ellos dominen esto y yo no? Entonces decidí esforzarme para descubrir ese misterio. Para mí era un misterio. Era algo que no podía manejar, pero lo deseaba, lo añoraba. Entonces me dediqué a estudiar el álgebra. Por cierto, el álgebra de Baldor era la que tenía. Con dificultad compré una ya muy entrado en años y me fue difícil tener. Las álgebras que tuve eran álgebras usadas de unos familiares y derruidas por el tiempo. Aún así, estuve estudiando, estuve buscando, pues encontré algo interesante. Y es que el álgebra en sí es el verdadero comienzo y es un índice muy interesante. Y encontré como que había algo ahí, algo que era interesante. No me quiero profundizar en el tema, pero descubrí que el índice es el álgebra. Y seguí estudiando, estudié un poco de historia, pero más que todo lo descubrí ahí en esos 3 libros. Y me di cuenta que para estudiar álgebra se tenía que empezar por geometría, por todos los conceptos. O sea, geometría es la introducción. Y los conceptos de geometría son circunferencia, ángulo, etcétera, etcétera. O sea, son todos los conceptos de cada capítulo de geometría. Pero claro, a manera de introducción, como para no saturarse tanto, se ocupa la introducción nada más. Y se aprende ahí. Y luego se pasa a la introducción de la aritmética de Baldor. Todo esto, los 3 libros son de Baldor. Y en la introducción de aritmética de Baldor, uno puede continuar al capítulo 1, que son sumas, y al 22 y 23, que son de donde se salta, se hace el primer salto cuántico a lo que es la página 175 de Baldor, y luego se regresa al capítulo 1, siempre en el álgebra de Baldor. Se estudian los 5 primeros capítulos, luego se pasa al teorema del resto, y de ahí viene la complejidad. Ahí uno se da cuenta de que hay algo interesante y puede saltar de f de x o teorema del resto a todo el cálculo. Y de las ecuaciones del álgebra de Baldor se puede saltar también a lo que es física. Y se da cuenta uno que la física son ecuaciones. Y entonces se queda uno, ¿verdad? Qué interesante está esto. Entonces yo seguí estudiando esto, o sea, me di cuenta que es prácticamente un código da Vinci y que su complejidad donde nace es como una carta encriptada de don Aurelio Baldor, y la encriptó porque a él le cerraron el instituto. Ahora, aquí quiero detallar algo. El por qué lo cerraron es asunto de los que lo cerraron. El por qué encriptó él esto es asunto de por qué él lo encriptó. Y yo lo descubrí, y como vi que era perfecto y exacto para enseñar, pues se los enseñé y le puse Feroci.
Feroci significa fe en el Creador, en Dios. R-O significa Roma. Y C-I es ciballero. Eso significa Feroci. Y también porque mi mamá se llama Rosita Ciballero. Entonces, yo le puse así. Eso significa Feroci. O el ave fénix. La doble F. El ave fénix. Que significa el resurgir de la Biblioteca de Alejandría en esta carta encriptada de don Aurelio Baldor. Y lo reitero, el por qué cerraron el instituto, pues que lo comenten los que lo cerraron, si es que aún viven. Y por qué encriptó esta información de esta forma, pues sabrá él. Ahora, yo solo lo descubrí y se los estoy dando porque considero que esta carta encriptada realmente existe, pero hay que hacer uso de metafísica. Después voy a adentrarme un poco en el tema de metafísica, pero lo que quiero decir es que hay que leer atrás de las palabras. Metafísica significa es lo que está atrás de todas las librerías, de todo el librero, lo que está atrás. Pero realmente es algo como alegórico. Lo que quiere decir es que leas entre líneas, o sea, que vayas más allá del simple concepto de las palabras, que te adentres un poco en lo que realmente, o sea, quieren manifestar o decir o expresar o darnos a entender. No solo son palabras. Entonces, al método de estudio encriptado de don Aurelio Baldor, yo solo he descubierto parte, no todo, le puse método de estudio Feroci, pero me gusta más llamarle también el libro Ciencia, y es científico porque cumple la identidad, y la identidad es que está flanqueado por las fracciones algebraicas, por las fracciones aritméticas y las fracciones algebraicas. Eso, la imagen, la identidad de un objeto de estudio matemático. Entonces, dicho esto, yo creo que está muy, muy claro que una imagen vale más que 1000 palabras. Y en la geometría de Baldor dice que la matemática, esta ciencia es axiomática por su simpleza y por su superior estructura axiomática, o sea, es evidente. ¿Y cómo es evidente? Es la síntesis de la síntesis. La tesis lo explica todo, pero la síntesis condensa todo aquello en algo axiomático. Lo podría decir con mejores palabras, más elevado y todo eso, pero para que lo comprendamos, es una imagen, un objeto de estudio. Entonces, sabiendo observar que nuestra imagen del objeto de estudio, del método Feroci de estudio, está flanqueado por las fracciones aritméticas y las fracciones algebraicas, pues tenemos un buen comienzo. Entonces, podría extenderme explicando esto, pero para no hacerles muy largo el cuento y hacer que esto sea práctico y funcional, voy a leer el tema número 13 de la aritmética de Baldor. Y dice lo siguiente: clasificación de la ciencia matemática. Los criterios que generalmente se fijan para clasificar la ciencia matemática elemental y superior son algo arbitrarios. O sea, es elemental y es superior, matemática superior y elemental. ¿Y eso cómo es posible, verdad? Aquí es donde se ocupa, aquí fue donde yo empecé a descubrir que había un índice, y ese índice comenzaba en el álgebra, era el comienzo realmente, pero que te orientaba a una introducción y que era geometría, y que luego te hacía saltar cuánticamente
aritmética y después álgebra y así. Bueno, tienen que ver todos los videos del canal. Disculpar que es un canal que comienza y yo no tengo experiencia en edición ni en estos televisorcitos pequeños, ¿verdad? Los smartphones. Son como televisores bien lindos. Entonces me estoy como integrando a estos medios informáticos y entonces coloco esto para que ustedes puedan usufructuar mejor su vida, su dinero, que puedan poder tener acceso a una información que por la manera que ha sido enseñada de forma lineal es casi inaccesible. O sea, no que no sea accesible, pero el tiempo es mayor, la cantidad de dinero es mayor y nuestra economía latinoamericana está muy golpeada. Entonces, bueno, yo dije, ¿y por qué no? Se los voy a dar, Dios mío. O sea, es malo quedarse con esta información, ¿verdad? Tengo que mostrar esto. Entonces, las tres mejor caracterizadas ramas de la ciencia matemática son en general la aritmética, el álgebra y la geometría, mas siguiendo un criterio cuantitativo, suma total de asuntos estudiados, y otro cualitativo, complejidad de los asuntos de objeto de estudio. Cualquiera de estas tres ramas presentan una serie de niveles que pueden orientarse hacia lo elemental o hacia lo superior. Entonces, aquí la suma total de los asuntos estudiados, que es aritmética, álgebra y geometría, es la suma total de los asuntos estudiados, los temas. Lo trata como un asunto, un tema. Y después dice, y otro cualitativo, complejidad de los asuntos, hace referencia a lo lineal, aritmética, álgebra y geometría. Objeto de estudio, inclusive, aquí dice, otro cualitativo, complejidad de los asuntos, objeto de estudio. Aquí está viendo que don Aurelio Baldor escribió de forma matemática, complejidad de los asuntos, objeto de estudio. O sea, ahí hay algo que gramaticalmente está como, no hay un enlace, sino que complejidad de los asuntos, objeto de estudio, bien cortante, objeto de estudio, complejidad de los asuntos. No hay una coma, no hay un para qué o el por qué, sino que complejidad de los asuntos, objeto de estudio. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir con esto? Dice al principio, dice, para clasificar la ciencia matemática en algo elemental y superior, son algo arbitrarios, o sea, hace una diferencia, son algo arbitrarios, elemental y superior, elemental y superior. ¿Cómo es posible que usted le vaya a enseñar a niños a matemática superior? Si necesita enseñarle lo elemental. Entonces, don Aurelio Baldor es un genio, es un Shakespeare de las matemáticas, santo Dios. Encriptó una carta para la matemática superior y al mismo tiempo se volvió humilde, sencillo y explicó la sumatoria de los asuntos de manera elemental. Ese es el método lineal, arcaico, conocido. Pero el método Ferozzi estudió lo que él encriptó ahí como matemática superior, como aquí dice, como objeto de estudio, o sea, los objetos matemáticos de estudio, o sea, la matemática superior, lo que está más allá, atrás de toda la palestra, ¿verdad? En forma de librería, ¿verdad? Toda la palestra, lo que está atrás de esa palestra, o sea, de todo eso que se dice y se habla de aritmética, álgebra y geometría, toda esa palestra, lo que está más atrás es esto.
objeto de estudio superior, objeto de estudio, y hace complejidad de los asuntos, sumatoria de los asuntos y objeto de estudio. Habla de cuantitativo, o sea, lineal. Cuantitativo es ir contando 1, 2, 3, 4, lineal, aritmética, álgebra, geometría. A cualitativo, la calidad, lo que está más óptimo, matemática superior, lo mejor de lo mejor, o sea, lo más óptimo, cualitativo, objeto de estudio. Y dice, cualquiera de estas tres ramas presenta una serie de niveles que pueden orientarse hacia lo elemental, o sea, aritmética, álgebra y geometría, o hacia lo superior, salto cuántico. Del capítulo 22 y 23 de la aritmética a la página 175 del libro de Baldor superior. Luego, de la página 175 del libro de Baldor hacia atrás, capítulo 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego hacia las ecuaciones 8 y 9. Y luego otro salto hacia atrás, teorema del resto, f de x. Oh, f de x, matemática superior, objeto de estudio superior. Objeto de estudio superior, matemática superior, cálculo elemental. F de x aplicado a todo el resto de matemáticas. Y ecuaciones aplicadas más que todo a la física y química. Aquí está el Stargate. Aquí nos topamos con otro objeto de estudio al que yo denomino Stargate. Es más superior. Es superior. Y de eso voy a hablar más allá porque es complejo, no es fácil. Inclusive para mí, ¿no? Esto es complejo, muy difícil. O sea, bueno, quiero decir que es fácil siempre lo elemental. Elemental que es 7 operaciones básicas, no nos hagamos bolas. Inclusive la física cuántica son 7 operaciones básicas. Suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación, logaritmo, 7 operaciones básicas. O sea, eso es lo elemental, pero lo superior implica en qué orden se va a aplicar estas 7 operaciones básicas. Y ahí sí se complica, pero esto estamos hablando a nivel como de ingeniería matemática, ingeniería física, licenciaturas físicas. Es algo más allá, y ahí hasta yo me trago, ¿no? Ahí es complicado porque es la aplicación, o sea, la lógica. O sea, quiero también decir algo. Resolver ejercicios matemáticos es fácil. Usted le ponen, mire, 2 más 2, ¿qué es? Pero un problema es, mire, y si tenemos 40 sacos de manzanas y se comen los obreros, digamos, unas 3 manzanas diarias, hay 30 obreros, etc. Esos son los problemas. Son los enunciados que te dicen cómo vas a aplicar la matemática. O sea, si vas a sumar, restar, multiplicar, dividir. ¿Ya? El problema te da la pauta a ti para que apliques las 7 operaciones básicas. Los ejercicios son simples porque te dicen suma, resta, multiplica y divide, y tú lo haces. Ahí están las fórmulas y tú solo lo desarrollas. Pero el problema es diferente. Entonces, imagínate para la ingeniería matemática, ingeniería física, licenciatura física. Es como te ponen ahí, ahí ve qué haces, sí, se queda uno bien. Pero bien, entonces es aquí cuando en este tema 13 de la aritmética de Baldor es donde está bien justificada la presencia de una carta metafísica. Es para gente que le gustan estas cosas, ¿verdad? Y que están entretenidos con eso, les parece fascinante. Y aquí está encriptado. Y como dije, lo vuelvo a reiterar, o sea, ¿por qué cerraron el instituto? Es asunto de los que lo cerraron, ¿verdad? Yo no me meto en eso. ¿Y por qué lo encriptó? Es otra cosa. Yo solo lo encontré. Y me pareció un buen elemento para enseñarles a ustedes que la suma de los productos, ¿verdad? Porque aquí lo dice, ¿verdad? Complejidad de los asuntos. Y después, ahí está el producto. Objeto de estudio, complejidad de los asuntos.
objeto de estudio. Esta es una escritura matemática. Aquí no hay gramática. Complejidad de los asuntos, objeto de estudio. Esto es un producto. Es la complejidad de los asuntos por el objeto de estudio. ¿Ya? Y entonces, yo quiero decirles que acá, inclusive, una de la, ¿cómo es que se llama? ¿Dónde está? Que dice suma. Ahí es suma total de los asuntos de estudio, suma. El orden de los productos no altera el resultado. Suma total de los asuntos de estudio. El orden de los productos no altera el resultado. Estamos ante una complejidad de los asuntos, objeto de estudio. Es una escritura matemática, no gramatical, para nada. Está escribiendo en forma matemática, complejidad de los asuntos, objeto de estudio. También dice suma total de los asuntos de estudio. Está diciendo que se le aplica las reglas de la suma, el orden de los no altera. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, sencillo. Y dice, las tres ramas mejor caracterizadas de las ciencias matemáticas son, en general, la aritmética, el álgebra y la geometría. Pues yo descubrí que sí, eso se llama lineal, pero el método Feroci, estudio Feroci, es geometría, introducción, aritmética, introducción, del capítulo 1 de suma al capítulo 22 y 23 de fracciones de la aritmética, se hace un salto cuántico a la página 175 del libro de Baldor y así luego al capítulo 1 suma hasta el 5, luego se saltan las ecuaciones, luego se vuelve para atrás al teorema del resto para encontrar la complejidad, el objeto de estudio, que hace un salto cuántico y empieza ya a vislumbrarse la Stargate, ¿verdad? Y aquí se salta a el cálculo. Y después de haber visto generalizado el cálculo, para tener una idea del objeto de que se está estudiando, de dónde está posicionado usted, ¿verdad? ¿Dónde está posicionado intelectualmente usted? Bueno, puede venir y estudiar productos notables. Para saltar de productos notables, aquí está otro Stargate, ¿verdad? A los 10 casos de factoreo y 8 casos especiales, para luego resolver las fracciones algebraicas y luego toparse con el resto del álgebra de Baldor, y después de haber topado con el resto del álgebra de Baldor, terminar de estudiar de forma excelente, maravillosa, lo que es geometría y trigonometría, y después de trigonometría, el vasto mundo del universo de objetos matemáticos es vuestro. Bueno, sin más complejidad del asunto, es un privilegio y es un honor, una dicha, ¿verdad? A mi entera satisfacción de servirles para contarles una historia muy interesante. Espero que la manejen así. No es para discutir, no es para decirle al profesor que esto es mejor. No. Es para entender y captar qué es lo que el profesor está explicando a usted en el método lineal. Bueno, don Aurelio Baldor lo dijo, bueno, ¿verdad? Matemática elemental y superior, o sea, son dos cosas diferentes, pero no quiere decir que sean diferentes, son arbitrarias, pero no quiere decir que no sean funcionales. Entiéndase que es para captar lo que los profesores les enseñan al enseñarles aritmética, álgebra, geometría. Yo se los enseño, el orden de los factores no altera el producto. Geometría, aritmética y álgebra, ¿verdad? Solo que pongo la geometría al principio, porque considero que empieza a observar usted la imagen del objeto, y una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, yo espero que puedan leer de forma metafísica las cosas. Después voy a entrar sobre eso de leer metafísicamente la estructura de la matemática, ¿verdad? Hay una metafísica, hay algo atrás de todo esto, y es el Stargate. Ahí es donde nos vamos a poner Stargate. Ok, señores, saludos.
Les recuerdo, el agua de nuestros mares no es fósil. El agua de los mares de los planetas se secó hace miles de millones de años. Nuestra agua viene de algún lugar. Un grano en estado de ingravidez, ¿cómo se forma? Señores, hay algo más atrás de los elementos. Metafísica. Saludos. Que tengan un estupendo y dichoso día. Bueno, señores, con toda mi idiosincrasia, mi forma de ser, humildemente su servidor. Me despido de ustedes. Que tengan un dichoso y feliz día. Sigue luchando, sigue estudiando mucha álgebra. Con su permiso. Hasta pronto. Que el Creador lo decida. Hasta pronto. Con permiso.